Cuando salió el juego de Dragon Ball Sparking Zero, debo admitir que uno de los what if que más me impresionó fue el de Gohan Black. Así es, una versión malvada de este personaje, el cual el diseño es increíble. Y en este video aprenderemos a cómo dibujarlo. Antes que nada, aquí tienen las mediciones, tomen algún pantallazo o alguna foto para que no se les escape ningún detalle. Una vez dibujado el recuadro pequeño, empezaremos primeramente haciendo una línea vertical y una línea horizontal por la mitad de dicho cuadro. Dibujaremos el contorno del rostro dentro de dicho cuadrado, entonces el mentón va a estar en la parte más baja, la parte de la izquierda, que es tipo más o menos el inicio de la frente, también va a estar en el recuadro superior derecho y la oreja en el recuadro inferior izquierdo. Luego continuaremos dibujando el entrecejo, las cejas y los ojos, los cuales el ojo derecho, que en nuestro caso sería el ojo del lado izquierdo, va a estar ubicado en la mitad de la línea vertical de dicho cuadrado. Luego se dibujará la nariz, la boca, la oreja, la frente y comenzaremos a corregir algunos detalles, ¿no? O achicar un poco la frente, adelgazar un poco el contorno y todo eso. Bueno gente, antes de continuar, para este dibujo quise comprarme un material que debo admitir lo quería hace mucho tiempo y gracias a Dios pude conseguirlo, el cual es esta goma de borrar moldeable. Así es, como su propio nombre dice, es moldeable, entonces enfoca, a ver, está, sí, como su propio nombre dice, es moldeable. Y ahora lo vamos a abrir, sí, un unboxing de un solo borrador, vaya unboxing. Y bueno, aquí tenemos la goma de borrar, como dije anteriormente, es moldeable, podemos realizar diferentes tipos de borrado y ahora lo pondremos a prueba. Y como vieron, pues no me estafaron, funciona y bueno, ya no me explayo más y continuamos con el dibujo. Una vez ya dibujado el rostro de Gohan, vamos a continuar con el mechón de cabello, que en este caso sería del estado definitivo, solamente tiene un mechón en la frente que se nota, y el resto de mechones de pelo son más puntiagudos, se puede decir, que al de Goku. Eso es lo más o menos lo que diferencia a este personaje, y la altura del cabello va a estar casi hasta el borde, hasta el tope de la hoja de la parte más alta. Una vez dibujada toda la cabeza de Gohan, continuaremos con los brazos, los cuales para los brazos vamos a dibujar unas líneas, así literalmente como si fueran unos palitos, y unos círculos para la mano. Esto más o menos va a ser para identificar hasta qué parte va a llegar la mano, hasta qué parte va a llegar el brazo, también el torso y todo eso para que no salga muy deforme, se puede decir, y luego poco a poco vamos a ir añadiendo las arrugas, la vestimenta, el brazo y todo eso. El término del brazo y el inicio de la mano, como observan, es justamente en la unión de la línea vertical con la línea horizontal. Más o menos hay que guiarnos para hacer ese brazo. En este caso, como está con la ropa, no va a ser un brazo tan musculoso que digamos no se va a notar tanto los músculos. Luego continuaremos dibujando la mano, que para la mano vamos a tomar en cuenta el círculo que hemos trazado anteriormente y continuaremos dibujando círculos alargados para más o menos asimilar la forma de los dedos. También en uno de los dedos vamos a dibujar el anillo que tiene este personaje. Continuaremos dibujando las arrugas que tiene la vestimenta Gohan Black y luego con la cinta que tiene la cintura. Continuaremos dibujando el brazo izquierdo de Gohan Black, que en nuestro caso sería la parte derecha del dibujo, el cual, como observan, va a estar más o menos ubicado en la parte baja de la línea horizontal que se observa en el video. Y más o menos hasta esa parte va a llegar el brazo y luego, como ya hemos trazado anteriormente, un círculo, más o menos hacemos la mano como círculos alargados, como un pequeño boceto rápido, ¿no? Y luego vamos a ir detallando cada dedo, cada arruga que tiene la mano y todo eso. Acá, como observan, he borrado y he vuelto a hacer porque al inicio me había salido un poco deforme, se puede decir. Y eso es lo que deben hacer si no les convence la mano, con borrarlo y volverlo a hacer hasta que más o menos les salga un resultado aceptable. Continuaremos dibujando la parte inferior del cuerpo de Gohan Black, el cual van a ser las piernas primeramente, y para esto vamos a dibujar unas líneas como ya dibujamos anteriormente, ¿no? Para los brazos unas líneas como si fueran palitos, más o menos identificar hasta dónde va a ir la pierna. Y como observan, el límite de esta
vestimenta que se observa va a ser hasta la línea horizontal más baja del video. Más o menos así hay que... Ya cabrón, hable bien. Bueno, como decía, no sé por qué se me trabó la lengua. Como decía, hasta la línea horizontal de la parte baja del video más o menos va a llegar esa parte de la vestimenta. Y una vez que llegue hasta esa parte de la vestimenta vamos a ir allá dando forma, ¿no?, a la pierna, y poco a poco vamos a ir agregando las arrugas de esta misma ropa que tiene este personaje. Por último vamos a dibujar la parte de los pies y la parte un poco de la pierna, que en este caso serían las botas en sí que se observa de Gohan Black. Ahora, para dibujar estas botas, el límite va a ser hasta la parte más baja de la hoja, literalmente al borde de la hoja. Hasta ahí más o menos va a llegar las botas y simplemente damos un poco de formas como si un pie estuviera al frente y otro estuviera un poco inclinado hacia la izquierda. Una vez terminado el dibujo, continuaremos con el delineado y por último borraremos los restos de lápiz que quedaron. Empezaremos con el pintado de este dibujo, el cual vamos a utilizar un color negro, un color gris oscuro y un color gris claro. Estos van a ser los tres colores predominantes en el cabello, ya que como Gohan, por decirlo, el estado definitivo es literalmente el mismo color de cabello que el normal, pues simplemente damos las sombras correspondientes. Quiero aprovechar este tiempo también para pedirles perdón porque este dibujo debería haberse subido al canal hace una semana, pero hubo un temita y es que entré en semanas de exámenes y debo admitir que fue una masacre total. No me dio tiempo de poder terminar el dibujo y editarlo, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? En fin, continuaremos pintando la piel de Gohan, el cual va a estar simplemente con tres colores, los cuales van a ser un color medio rosado, color medio, por decirlo, crema y uno un poquito más claro. Y esos tres colores se los va a combinar siempre respetando, ¿no?, de oscuro a claro, y daremos el pintado correspondiente. Ahora continuaremos con el resto de la ropa de Gohan, que en este caso sí, la ropa de Gohan va a ser completamente negro. Bueno, en la mayoría va a ser de color negro, entonces hay que predominar este color. En la ropa interior se puede decir, la que está pegada al cuerpo, utilizaremos un color negro, un color morado muy oscuro que parece casi un gris, y ese mismo morado muy oscuro lo utilizaremos para la parte de la ropa exterior, la cual está un poco más suelta, y en esta parte lo utilizaremos simplemente para dar un poquito de sombra y con ese mismo color ir aclarando el degradado hasta llegar a la parte más clara. No sé si me expliqué de la mejor manera, la verdad, pero esa es literalmente la secuencia que seguí. En la parte más oscura, negro y ese morado muy oscuro, y en la parte más clara, ese morado oscuro y un poco de gris, la verdad. Y eso sería todo. Continuamos pintando el resto de la ropa, que en este caso es un 80%, digamos. En las manos utilizaremos los mismos lápices de colores que en la cara, así que aquí no hay gran complejidad. Y en el anillo también utilizaremos un gris oscuro. La cintura, la verdad, es lo único diferente a los colores que está en el resto del personaje, lo cual es un color rojo y un color negro para la sombra más oscura. Para las piernas quizás pensarán que utilizaremos otros colores y no, la ropa es la misma, así que utilizaremos el negro para el color más oscuro, el
morado muy oscuro que parece casi un gris y con este mismo morado, ¿no? Hacer tanto las sombras como la parte más clara. ¿Y cómo sería esto? En la parte más oscura presionamos muy fuerte y en la parte más clara suavecito. Y ya, ese sería todo el proceso para esta parte. So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe it. Estamos llegando casi a la parte final de este dibujo, lo cual vamos a pintar ahora sí las botas de este Gohan Black, el cual no va a ser tanto el pintado porque en este caso utilizaríamos simplemente un gris claro y un morado, ¿no? Para dar las sombras. Ahora, si bien una de las partes más tardadas, y debo admitir que a pesar de que es un pintado simple se puede decir, tardó bastante porque es alrededor del personaje, el cual es el aura. Y sí, en el de Goku Black el aura es medio rosado, se puede decir porque pues Goku Black o rosado no se transforma. En este caso, en el de Gohan Black, como no tiene en sí un color de cabello o transformación, pues en el Dragon Ball Sparking 0 digamos que tuvo un aura medio rojizo, medio morado, no tan rosado como el Goku Black, pero esa aura la verdad lo queda bastante bien y traté de replicarlo, ¿no? En la parte más alejada del personaje, que en este caso sería el contorno, va a ser de un color morado muy oscuro y un rojizo oscuro. Estos dos colores lo combinamos y obtenemos ese color característico, ¿no? Del aura. Luego, mientras nos vamos acercando al personaje, vamos a ir quitando poco a poco, o sea, vamos a ir soltando un poquito la presión y pintaremos también un poquito de morado para dar un poco más de brillo. Antes de seguir, el dibujo de por sí ya está terminado, pero digamos que quiero poner en práctica un nuevo material que he comprado, que leí un comentario en el canal, lo cual es este bolígrafo de tinta blanca para los brillos, así que vamos a probarlo en el dibujo. Y la verdad funciona perfectamente este bolígrafo de tinta blanca, lo cual se utilizó para los brillos, tipo unos pequeños puntos de energía en el dibujo, lo cual la verdad lo da un toque increíble. Así que con esto terminaremos con el dibujo y veamos el resultado final. Y bueno amigos, espero como siempre que el video les haya gustado. Recuerden que si ese fue el caso me pueden regalar un pulgar arriba, que es completamente gratis, como también lo es suscribirte a este hermoso canal. Comenta cualquier cosa acá abajo en la caja de comentarios, comparte con tus amigos. También puedes seguirme en Instagram, que acá abajo en el link te voy a dejar en la descripción. Y eso sería todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.